Bien, resolvamos ahora problemas de fuerzas impulsivas. Vamos a aplicar justamente esta ecuación que mencioné antes, ¿no? Que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento del integral de la fuerza impulsiva en el tiempo. Vamos a retomar el tema del disparo del cañón que hemos hecho al principio de todo. Suponemos que tenemos un cañón en una superficie sin rozamiento y el cañón está en reposo inicialmente y dispara una bala en este sentido, que tiene cierta masa la bala, y el cañón tiene una cierta masa también. Y la pregunta es cuál es la velocidad de retroceso del cañón. Sabemos que el cañón va a retroceder en sentido contrario al desplazamiento de la bala. ¿Qué decimos en este caso? Bueno, el movimiento solamente en el eje horizontal, repasamos lo que ya hemos visto, la fuerza externa es igual a cero, no tenemos rozamiento, entonces P es constante como vector y el único P que tenemos, como tenemos solamente el eje X acá, es Px. Entonces Px es constante. Bueno, ¿qué significa? Que P inicial es igual a P final. ¿Cuánto vale P inicial? Cero. El cañón y la bala están en reposo. Finalmente, ¿cuánto vale? Masa de la bala por la velocidad de la bala más masa del cañón por la velocidad del cañón. De acá despejamos la velocidad del cañón, que es mv sobre mc por la velocidad de la bala. Fíjense, negativo, ya sabemos eso entonces, el sentido de la velocidad del cañón es el contrario a la velocidad de la bala. El cañón se mueve para atrás. Esto lo hemos hecho ya. Bien, no hay más que decir. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Inclinamos el cañón un ángulo beta respecto a la horizontal. ¿Sí? Ya el disparo no es horizontal, la bala sale con este ángulo. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Esa es la pregunta que se hace. Nos dan los datos de nuevo, la masa del cañón, la masa de la bala, la velocidad de la bala, el ángulo de inclinación, y nos dicen que el tiempo de disparo es un tiempo delta t. Que en general, insisto, va a ser milésimas de segundo o una cosa por el estilo, ¿no? Muy pequeño. Pero nos dan ese tiempo. Y nos preguntan entonces qué va a pasar. Como ustedes ven, si no tuviera el piso, el cañón retrocedería en este sentido. Siempre, como en este caso, la velocidad del cañón es contraria en el sentido a la velocidad de la bala. Entonces, si no estuviera el piso, el cañón retrocedería en este sentido, en la misma recta de acción que tiene la bala, ¿no? Una recta que coincide con la velocidad de la bala. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Bueno, porque está el piso, justamente. El piso no tiene rozamiento, pero ustedes saben que, aunque el plano tenga rozamiento, va a tener una reacción en sentido perpendicular. Eso lo sabemos ya. Entonces el cañón no puede desplazarse así, sino a lo sumo puede desplazarse en la misma dirección que antes. En el sentido horizontal nada más. ¿Se entiende? Repito, el cañón no puede ir en esta dirección, sino que va a ir en esta dirección. Y de alguna manera, digamos, el plano se va a oponer con una cierta fuerza durante el disparo. La pregunta es entonces cuánto vale esta velocidad y cuánto vale esa fuerza. Noten que esta fuerza es una fuerza de origen impulsivo. ¿Por qué? Porque ya de por sí hay una reacción del plano debido al peso del cañón. Esa no me interesa. Es una fuerza que está inicialmente, antes del disparo, es la fuerza, digamos, debido a la gravedad, ¿no? La reacción del piso debido a la gravedad. Sostiene el cañón para que no se caiga, la famosa fuerza de reacción del plano. Estamos hablando de la fuerza durante el disparo. Entonces, se puede dar cuenta, supongamos que esto estuviera por ejemplo, en barro. ¿Qué va a pasar? Seguramente se va a incrustar el cañón y va a dejar una huella. Eso lo pueden imaginar, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces eso? Que el piso, en el momento del disparo, tiene que ser una fuerza mayor que el peso. Una fuerza de reacción mayor y durante ese momento del disparo nada más. Por eso es una fuerza entonces de reacción impulsiva. Actúa solamente durante, es una fuerza impulsiva esta reacción y actúa durante este pequeño tiempo delta t. ¿Cómo procedemos entonces? Bueno, si planteo algo similar a lo que hice acá arriba, la fuerza externa es distinta de cero ahora, ¿no? Porque actúa como la fuerza impulsiva esa. Por lo tanto, P no es constante. Punto. Como vector. Pero, ya hemos hecho esto en algún otro caso. Puedo considerar que la fuerza en X es igual a cero. Solamente tengo fuerzas en Y, como ustedes ven. El plano solamente, ¿sí? Si acá completo entonces mi esquema de referencia, XY, el plano o las fuerzas impulsivas están únicamente en la dirección Y. En la dirección X sigue sin haber fuerzas porque no hay fuerza de rozamiento. Por lo tanto, puedo decir que la fuerza en X es igual a cero, por lo tanto P sub X es igual a una constante igual que antes. De donde, si P sub X es constante, P inicial, que vale 0 en X, es igual a P final, pero en X ahora. Ojo, no la total como antes. ¿Cuál es la cantidad de movimiento en X? Masa de la bala por la velocidad de la bala en X. Ya, no la total como antes, sino la proyección de la velocidad de la bala en qué eje, en el eje X. Esto es de BX. ¿Ok?
Eso es entonces la cantidad de movimiento final de la bala, más la cantidad de movimiento final del cañón, que va a ser la velocidad del cañón en X, bueno, que en este caso es la única que tengo, ¿no? Puse sub X ahí, pero bueno, ya sabemos que en este caso el cañón únicamente se va a mover en X. De acá despejamos entonces y queda una expresión similar a esta, como ustedes ven, ¿sí? Muy similar. La diferencia está que acá era la velocidad total de la bala porque dispara horizontal y acá solamente es la componente de la velocidad de la bala en el eje X, que es PB por el coseno del ángulo. ¿Ok? Eso es lo que pasa entonces en el eje X. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el eje Y? En el eje Y la fuerza Y sub I no es cero, entonces P no es constante. ¿Pero qué P no es constante? La componente de P en el eje Y. ¿Mm? ¿Ven ustedes la diferencia que hago? Px es constante, Pi no. Eso es lo que se puede hacer siempre. Aunque P total no es constante, eso es, vale recalcarlo, ¿no? P total no es constante, como ustedes ven. Hay una parte de P, una componente de P que sí se mantiene constante y otra que no. Entonces, en una planteo la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y en la otra planteo esta expresión para encontrar la fuerza impulsiva. Fíjense entonces que si P sub I no es constante, hay una variación de P, delta P, y va a haber entonces un impulso. ¿Pero dónde va a estar ese impulso? En I, por supuesto, ¿no? Porque la variación es en I únicamente. Entonces pongo que J sub I es igual a delta P sub I. ¿Ven ustedes? Esta expresión que es vectorial, ahora la trabajo en el eje I nada más. ¿Cuánto vale J sub I entonces? Bueno, delta PI es PI final menos PI inicial. ¿Cuánto es PI final? Masa de la bala por la velocidad de la bala en el eje I. ¿Ok? Va a ser entonces la componente esta. Ahí. Velocidad de la bala en el eje Y. ¿Ven ustedes? ¿Sí? El cañón no tiene cantidad de movimiento vertical. Tiene únicamente horizontal. Por lo tanto, acá no está incluido, como ustedes ven, en masa de la bala por velocidad de la bala en I. Y el cañón, no, porque no tiene cantidad de movimiento en el eje Y. Menos 0, que es la cantidad de movimiento inicial del sistema. De acá entonces saco que el impulso en el eje Y vale esto. Masa de la bala por la velocidad de la bala por el seno de beta. Noten que es positivo, y es lógico, ¿no? El impulso, J, que va a estar acá también, J sub I, es positivo. Para arriba, según los ejes. Bien. Ese impulso, saben ustedes, la integral de esa fuerza, que llamé en este caso, bueno, acá lo puso en forma general, pero ahí le llamé N sub I, ¿ok? La reacción impulsiva, ¿sí? Del plano en el tiempo. Pero claro, yo esta fuerza, ustedes saben que es variable y no la puedo conocer, porque varía de forma muy rara, ya lo hemos estudiado eso, y entonces esta integral no la puedo, conozco el resultado, pero no puedo saber cuánto vale esto. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo igualar, como ustedes recuerdan, esta integral a qué cosa? A un valor medio de la fuerza, multiplicada por el tiempo. Eso lo hemos visto ya. Si igualo áreas, la integral del área de la curva real, y la comparo con un área rectangular, lo hemos visto en el video correspondiente de impulso, puedo entonces reemplazar esta integral por una fuerza impulsiva media. La fuerza impulsiva media. Entonces voy a poder calcular no la fuerza instantánea en cada instante, sino la fuerza impulsiva media. Para conocer esta fuerza, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer delta t, que me lo dan de dato. Entonces, simplemente una vez que calculé el impulso J, conozco J, y entonces conociendo delta t, puedo sacar la fuerza impulsiva media. ¿Está claro? Entonces, este problema nos enseña, como ya hemos visto también otras veces, que aunque P no se conserve, creo que lo di también como dos cuerpos que caían, ¿se acuerdan? Los dos cuerpos caían y se conservaba entonces P en una dirección y no en otra. Entonces, repito, en estos casos, si se conserva P en una dirección, me aferro a eso y ahí puedo plantear la conservación de la cantidad de movimiento lineal, en ese eje solamente. En el otro eje, bueno, tendré que calcular la no conservación de la cantidad de movimiento aplicando entonces esta expresión. Si delta P cambia, bueno, ver cuánto vale el impulso y cuánto vale entonces la fuerza impulsiva media.